Vámonos al ejemplo 12 de la página 22. Nos dice, dos condensadores M y N de 20 y 10 microfaradios respectivamente se asocian en paralelo. Entonces, esta es una asociación en paralelo. Y este conjunto se asocia en serie con un condensador P. Entonces, en serie, este conjunto se asocia en serie con un condensador P de 60 microfaradios. Y los bornes libres son conectados a una diferencia de potencial de 120 voltios. Entonces, estos bornes libres son conectados a una diferencia de potencial de 120 voltios, dice. ¿Qué dato viene a ser esto? Diferencia de potencial. En otras palabras, un voltaje total que sería 120 voltios. Ahora nos preguntan, ¿cuál es la carga almacenada en cada condensador? ¿Qué nos están pidiendo? La carga en M, la carga en N y la carga en P. Esas tres son nuestras incógnitas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a recordar, lo primero que vamos a recordar es esta fórmula. La capacidad o capacitancia es igual a la carga sobre el voltaje. Esta es una fórmula que no nos podemos olvidar. Ahora, si yo quisiera sacar la capacitancia equivalente, si yo la podría tener, si tuviera la equivalente, como tengo el voltaje total, puedo sacar la carga. Entonces, lo primero que voy a hacer es sacar la capacidad equivalente, ¿de acuerdo? Y esto lo vamos a ir haciendo paso a paso. Primero, en un sistema de esta forma, lo primero que voy a resolver es esto. Primero, esos dos que están en paralelo. Y le puedo llamar cualquier nombre, pero yo le voy a llamar C1. Entonces, es lo primero que yo voy a hacer. Nos fijamos en nuestra tablita. La capacidad equivalente cuando están en paralelo, C1 va a ser igual a la suma directa, Cm más Cn. En esta parte puedo trabajar con los microfaradios, pero cuando saque el resultado final puedo poner ya la conversión, o acá puedo convertir y trabajaría con la conversión, depende de ustedes. Entonces, C1 va a ser igual 20 más 10, va a ser igual a 30, ¿qué cosas? Microfaradios. Entonces, C1 va a ser igual a 30 microfaradios. Aquí hago la conversión. Eso va a ser 30 por 10 a la menos 6 faradios. Como les digo, inicialmente pueden hacer las operaciones, pero cuando tengan el resultado final ya ponen las unidades correspondientes. Ahora, este circuito, ¿en qué se estaría convirtiendo? Si ya he unido esto y he sacado un condensador 1 equivalente, entonces este circuito inicial se estaría reduciendo a esto. No nos olvidemos que como difiero una batería, uno es más corto y el otro es más largo. Entonces, este condensador 1 del que ya tengo valor va a venir a ser este, C1. Y este se sigue manteniendo como condensador P. Ahora puedo resolver también estos dos condensadores.
¿Cómo debo hacer cuando estoy con condensadores en serie para sacar un C equivalente? El C equivalente ya va a ser el C final. Entonces, si yo sumo estos en serie, tiene que ser 1 sobre C. Como ya es lo último, ya no puedo reducir más, ya es el C equivalente. 1 sobre C1 más 1 sobre CP. Reemplazo datos y voy a tener 1 sobre C equivalente va a ser igual. C1, acá todavía puedo trabajar con los 30 microfaradios. 1 sobre 30 más 1 sobre 60 microfaradios, ambos en la misma unidad. Ahora, si yo quiero poner 30 por 10 a la menos 6, aquí tengo que poner 60 por 10 a la menos 6, la misma unidad. No nos olvidamos respetar siempre eso. El resultado de esto me va a dar 1 sobre C equivalente es igual a 1 sobre 20. ¿Qué hago acá? Despejo el C equivalente. El que está dividiendo pasa a multiplicar, el que está dividiendo pasa a multiplicar. En otras palabras, puedo volcar las dos ecuaciones. En esta parte puedo volcar, pero acá no. Acá sí puedo volcar porque solo tengo una igualdad, donde ambos se están dividiendo, o sea, está 1 dividido entre la cantidad. Entonces, voy a decir que el C equivalente es igual a 20 microfaradios. De donde voy a deducir que el C equivalente, no voy a deducir, voy a llevar a las unidades, va a ser 20 por 10 a la menos 6. ¿Qué unidades? Faradios. Y este ya sería mi C equivalente. ¿Cómo se ha reducido mi circuito inicial? Mi circuito inicial se ha reducido a esta forma. Si estoy haciendo la suma de estos dos, entonces solamente tendría un solo. Voy a borrar esta parte. Solamente tendría uno solo. Sería C equivalente, que sería este. Y se habría reducido a eso. Fíjense, lo que quiero es que se fijen esto. De esto, primero he reducido estos dos en paralelo, luego esos dos en paralelo que se han vuelto uno solo, he reducido con este en serie. Estos dos se han reducido a un C equivalente y esto solamente sería la diferencia de potencial de la batería. Entonces tendría eso, habría ido reduciendo paso a paso este circuito. Ahora que ya tengo este dato, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya he sacado el C equivalente, que sería este, 20 por 10 a la menos 6 microfaradios. Ya, entonces el C equivalente que he calculado es 20 por 10 a la menos 6 faradios, perdón. Ya tengo el valor. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Recuerdan la ecuación que les había recordado? C igual Q sobre B. Entonces, de ahí yo voy a decir que en vez de este C, puede ser el C equivalente, el Q total y el V total. Entonces, el Q total va a ser igual al C equivalente por V total. Reemplazando datos, el C equivalente es 20 por 10 a la menos 6. Recuerdo, faradios, ¿a qué es igual además? Coulombs sobre voltio. ¿Por cuánto sería mi voltaje total? Lo tenemos como dato de un inicio y son 120 voltios.
Entonces, voltios con voltios se me simplifica y yo voy a quedar con que el Q total es igual a 2,4 por 10 a la menos 3 coulombs. Ya tengo el Q total. Ahora, como yo ya tengo el Q total, me voy a esta parte. Si recordamos cuando teníamos el C1 y el CP, cuando teníamos el circuito de esta manera. Entonces, esta carga total, si estos dos están en serie, y yo me fijo en las reglas que tengo para una conexión en serie, ¿qué tengo? Que la carga total es igual a la carga 1 es igual a la carga 2. En este caso, mis cargas serían carga C1 y carga P. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí puedo decir que la carga P es igual a 2,4 por 10 a la menos 3 coulombs. Ya voy sacando poco a poco los resultados y esta es una de mis primeras incógnitas respondidas. La carga en el condensador P. Luego, como yo tengo la carga en P, si vamos a recordar un poquito el esquema inicial donde yo tenía paralelo, serie. Entonces, acá estaría la carga en P y también estaría el voltaje en P o el voltaje P. Entonces, yo voy a calcular este voltaje. Entonces, el voltaje para P va a ser igual. De acá estoy despejando. El voltaje va a ser igual a la carga en P dividido entre la capacidad en P. ¿Cuánto es la capacidad en P? ¿Y cuánto es la carga en P? Tengo 2,4 por 10 a la menos 3 dividido entre la capacidad en P, era un dato inicial, que son 60 por 10 a la menos 6 faradios. Aquí sí o sí tengo que poner en faradios, pero faradios a su vez es coulombs sobre voltios. Entonces acá coulombs con coulombs se van a ir y me va a dar que el voltaje en P son igual a 40 voltios. Ya he adelantado algo. He sacado el voltaje. ¿Para qué? Porque si nosotros nos vamos a recordar nuestra conexión principal o nuestra conexión inicial, que es esta, la vamos a poner acá. Ya, entonces yo he dicho que este se iba a volver un condensador 1 y que esto era el condensador P. Así habíamos trabajado de inicio. Entonces, yo me fijo que dentro del condensador 1, ¿en qué están sus condensadores? Están en paralelo. Entonces, yo me fijo que están en paralelo. Como están en paralelo, para C1, no me olvido. Para estos dos, están en paralelo. Entonces, cuando están en paralelo,
el voltaje total va a ser igual al voltaje del capacitor 1 más el voltaje de P, de lo cual el voltaje del capacitor 1 va a ser igual al voltaje total menos el voltaje en P. Como yo ya he calculado el voltaje en P, voy a decir que el voltaje del capacitor 1, este voltaje total era 120 voltios menos 40 voltios, que era lo que acababa de calcular. Voy a tener que el voltaje del capacitor 1 es igual a 80 voltios. Entonces yo ya tengo el voltaje de este capacitor que está en paralelo. Ahora me va a ser ya factible poder calcular el voltaje, las cargas de M y la carga de N. No me olvido. Capacitor de M va a ser carga de M sobre voltaje en M. Y capacitor en N va a ser igual carga de N sobre voltaje en N. Entonces, ¿qué voy a hacer? Simplemente voy a despejar. QM va a ser igual CM por VM. QM va a ser igual CM. ¿Cuánto sería? Es el mismo voltaje de C1. Sería 80 volts. Perdón. Capacitor en M era dato inicial 20 por 10 a la menos 6 faradios, que son coulomb sobre voltio, por el voltaje en M, 80 voltios. El voltaje que entra a M, este es M y este es N. El voltaje que entra a M son 80 voltios. Simplificamos voltaje con voltaje, o voltios con voltios, perdón, y QM me va a salir 1,6 por 10 a la menos 3 coulombs. Hago exactamente lo mismo para N. ¿A qué va a ser igual N? Va a ser igual a Cn por Vn. Reemplazando datos, yo tengo que Qn es la capacidad en N, es un dato inicial, que son 10 por 10 a la menos 6 coulomb sobre voltios, que es lo mismo que faradios, por el voltaje que entra de C1 a N es el mismo, 80 voltios. Entonces se simplifican voltios con voltios y ya tendría mi carga en N, que va a ser igual a 8 por 10 a la menos 4 coulombs. Entonces ya tengo las tres incógnitas resueltas que me había pedido el ejercicio. QN, QM y el Q en P que ya saqué de inicio. Ya tengo esas tres, ya he resuelto las tres variables.